Hola, bienvenidos a la clase de química del grupo 61 en el Colegio Francés. Este equipo está conformado por Jimena, Rodrigo, Leo y Victoria. Desde la antigüedad las civilizaciones han querido encontrar la explicación a los fenómenos de la naturaleza. Han buscado desde la composición de la tierra, la característica del agua, los contaminantes en el aire y cómo generar fuego. Cada uno de los elementos que conforman este planeta Tierra ha sido clasificado en una tabla que ustedes pueden ver en la pantalla, sea por sus características técnicas, sea por sus propiedades, sea incluso por su uso y por su reacción a ciertos fenómenos. Algunos tienen nombre del descubridor, algunos tienen nombre de un país o de una región, algunos tienen nombre por su ductilidad o por su uso en aplicaciones de química orgánica. Para que sea más fácil entenderlos, la tabla periódica ha sido agrupada en metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición y en general la clasificación, incluso estos que son no metales y estos que son gases nobles, la clasificación nos sirve para identificar familias de elementos que tienen características similares. Algunos de ellos son tan importantes que su descubrimiento ha permitido que incluso los celulares tengan una mayor capacidad de retención de carga de energía eléctrica. Antes de ese descubrimiento no se podría haber tenido inventos como los que tenemos ahora. Cuando hablamos de química, hablamos en primera instancia de química inorgánica, es decir, una explicación que tenemos para que expliquemos por qué dos elementos se pueden unir o cómo elementos comparten electrones para tener un enlace. Ustedes van a ver que van a existir enlaces covalentes, enlaces iónicos, pero esta parte de la química siempre empieza en una etapa de su vida en donde ustedes tienen que aprender a tener paciencia, porque los enlaces y los electrones y los átomos son representaciones o descripciones de lo que nos pasa, pero no los podemos ver a menos de que tengamos un equipo suficientemente potente. Cuando hablamos de moléculas, hablamos de cosas que nos van a servir para identificar los dos tipos de químicas. Cuando hablamos de los enlaces, hablamos de química inorgánica. Cuando hablamos de moléculas de química orgánica, hablamos de aquellas moléculas que están hechas por principalmente carbono como base. En este caso están viendo una molécula de benceno en su representación como estructura en palitos y letras, como en su función o su estructura en dos dimensiones, como su representación en tres dimensiones o su fórmula simplificada. Esta química orgánica como base tiene al carbono, y el carbono es la base funcional de todas las moléculas que hacen a nuestro cuerpo y a todos los seres vivos. Ustedes ubican perfectamente comida, han escuchado hablar del gluten, pero cuando hablamos de carne, cuando hablamos de vegetales, cuando hablamos de elementos que fueron vivos, es decir, plantas, animales, debemos estar pensando en las moléculas que los integran. Por ejemplo, de este lado tenemos la molécula del gluten. Algunas personas son intolerantes al gluten. A lo mejor Leo ha escuchado sobre la intolerancia al gluten. Algunas otras moléculas son como los aminoácidos esenciales, que son metionina, lisina, y sirven para generar otras moléculas que nuestro cuerpo necesita. Esta molécula que tienen aquí es una molécula de vitamina B12, si no mal lo recuerdo. Entonces, la idea es que ustedes tengan una pequeña charla sobre química. En específico, les tiene que ayudar a identificar que no es aburrido. Sí es de estudiar mucho, pero les da las bases para entender el por qué algunas moléculas nos hacen daño. Ahorita hablamos de alimentos, pero podríamos tener una molécula, por ejemplo, de los zancudos. La saliva del zancudo, cuando te pica, genera una reacción en tu cuerpo, y esa reacción en tu cuerpo normalmente es una hinchazón. Eso está generado por una molécula que está en la saliva del mosquito. Entonces debemos recordar que los maestros hacen una parte del estudio, pero no necesariamente hacen todo.
Sí, muchas personas, especialmente alumnos, piensan que cuando van a entrar a la clase de química, piensan que va a ser la clase más aburrida porque, como decía mi tío, a lo mejor es mucho así de estudiar, memorizarse cosas, eh, pero no necesariamente tiene que ser aburrida la clase. La clase se puede hacer didáctica para que no sea tan aburrida, pero que al mismo tiempo los alumnos aprendan. Y si te gusta esa clase, pues puedes llegar a estudiar más, porque el propósito de estudiar la química es llegar a una conclusión en la que tú sepas el porqué de las cosas que nos afectan en nuestra vida. Pero para poder llegar a esa conclusión hay dos papeles que se deben de jugar. Es que el maestro sea bueno y que quiera, y que los alumnos presten atención y que también quieran. Si el maestro es bueno, pero los alumnos no prestan atención, no se puede. Si los dos, el maestro y los alumnos, quieren, entonces se va a poder llegar a esa conclusión y se va a poder llegar a entender y estudiar más. Por ejemplo, yo empecé como cualquiera de ustedes aprendiendo química y mi maestro me ponía a escribir las fórmulas en el pizarrón. Después de pasar por química, tuve la oportunidad de estudiar una maestría y tuve la oportunidad de estudiar un doctorado, pero no específicamente de química, sino de comercio internacional, de administración. Y eso no significa que no tenga claras bases de para qué me sirve la química o qué características tienen los fenómenos y el sustento que tienen en la química inorgánica o en la química orgánica. Bueno, mi nombre es Rodrigo Rodríguez. Mi nombre es Leonardo Pastruca. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de dar esta pequeña explicación.